¿Qué tal? Hoy tenemos un misterio financiero entre manos. Imaginen esto, un proyecto que a primera vista parece un desastre total, pero, ¿y si en realidad fue rentable? Vamos a meternos de lleno a investigar si los números nos están jugando una mala pasada. Ok, para este análisis vamos a usar un caso de estudio del Instituto Latino del Sur. La verdad es que nos presentan un escenario ideal para desentrañar un dilema que, créanme, pasa en muchísimas empresas. Bien, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a ver la escena del crimen, un proyecto que parece que perdió dinero. Después, como buenos detectives, sacaremos nuestras herramientas para descubrir la verdad. Y ojo, que también veremos el conflicto que esto genera entre personas y cuál es, al final, la verdadera misión de un analista. Y aquí empieza todo, el caso de la Orden de Servicio 045. Nos llega el primer reporte, el borrador del estado de resultados, y miren, a primera vista la cosa se ve bastante mal, ¿eh? Desolador. Es que si uno se queda solo con este papel, los números son para asustarse. Pareciera que los gastos se comieron por completo a los ingresos. La conclusión inmediata sería, la empresa MistyPro perdió plata con este proyecto. Pero aquí es donde se pone interesante, ¿no? ¿De verdad fue un fracaso? ¿O es que estamos leyendo los números de forma equivocada? Como siempre, la clave está en los detalles. Bueno, para llegar al fondo de esto, tenemos que ser súper precisos, casi como cirujanos. La clave, y esto es fundamental, es abrir el estado financiero y entender que no todos los costos se meten en la misma bolsa. Y para esa cirugía tenemos dos herramientas básicas: costos directos y costos indirectos. Miren, la diferencia es súper importante. Los costos directos solo existen porque se hizo este proyecto. Sin proyecto no hay costo. En cambio, los indirectos están ahí sí o sí, hagamos este proyecto o no. A ver, para que quede más claro, pensemos en los costos directos de este proyecto, la Orden 045. ¿Qué tenemos? Pues el sueldo de los técnicos que tuvieron que ir a la mina, la gasolina de las camionetas para llegar hasta allá, los repuestos que se usaron en ese trabajo. Si el proyecto nunca se hubiera hecho, ninguno de esos gastos existiría. ¿Se entiende? Ahora vamos al otro lado, los indirectos. Por ejemplo, la factura de Internet de la oficina en Arequipa, o el sueldo de Lucía, la analista financiera, o el de Don Roberto, el gerente general. A ver, esos gastos se pagan todos los meses, exista o no la Orden 45. Son, digamos, el costo de tener las luces prendidas en la empresa. Ok, ya tenemos claras las herramientas. Ahora sí, vamos a usarlas. Y atentos porque es en este momento que los números empiezan a hablar y a contar la verdadera historia. El concepto que nos va a resolver todo el caso se llama margen de contribución. ¿Y qué es eso? Es súper simple. Es la plata que el proyecto generó de más después de pagar sus propios costos directos. Ese extra es lo que ayuda a pagar todos los demás gastos fijos de la compañía. Y calcularlo es facilísimo, de verdad. Miren, tomamos todo lo que ingresó por el proyecto. A eso le restamos solamente los costos directos. ¿Recuerdan? Los que nacieron con el proyecto. ¡Y listo! El resultado, ese es el famoso margen de contribución. Esa es su verdadera ayuda. Y aquí viene la gran revelación, el momento ajá. Cuando aplicamos esta fórmula, resulta que la Orden de Servicio 045 no perdió dinero. Al contrario, generó un excedente positivo. O sea, dejó una platita extra que sirvió para ayudar a pagar el alquiler de la oficina, el sueldo de Lucía, el internet, una parte de todos esos costos fijos. Y esto nos deja una lección importantísima. No se puede pretender, y de hecho es incorrecto contablemente, que un solo proyecto pague todas las cuentas de la empresa. Sería como pedirle a un solo jugador que gane el partido. No, el trabajo de cada proyecto es aportar su granito de arena para pagar esos gastos fijos. Contribuir, no cargar con toda la mochila. Pero bueno, esto no es solo un tema de números en una planilla, ¿eh? Esto saca a la luz un conflicto súper común, muy humano, que pasa en casi todas las empresas. Un choque de visiones entre distintos departamentos. Piénsenlo así. Por un lado tenemos a Carlos, el de operaciones. Él mira sus números directos y dice, oigan, mi proyecto fue un éxito, entró más plata de la que gastamos.
Pero del otro lado está Lucía, la de finanzas, y ella le dice, un momento, Carlos, esa plata que sobró se necesita para pagar las cuentas de toda la empresa. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues los dos tienen un punto. Es verdad, Lucía necesita que proyectos como el de Carlos aporten para pagar los gastos fijos. Si no, la empresa no sobrevive. Pero cargarle a Carlos todos esos gastos fijos en su reporte distorsiona la realidad. Es como castigar un proyecto que en realidad sí fue bueno, que sí aportó. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta investigación? ¿Cómo llevamos esto a la vida real? Bueno, esa es exactamente la misión de un buen analista. La tarea es súper clara. Es tomar esa lista de gastos que a veces es un desorden total y con paciencia, separar. Esto es directo, esto es indirecto. Luego, aplicar la fórmula del margen de contribución. Y con eso en la mano, ahora sí, se puede dar un veredicto basado en datos reales. ¿Este proyecto sumó o restó valor a la compañía? Y con esto cerramos. La gran idea final es esta. Un proyecto nunca está solo, es parte de un ecosistema mucho más grande. Juzgar su éxito de forma aislada, sin entender su contexto y su verdadera contribución, es como, no sé, culpar a una llanta por cómo anda todo el coche. No tiene sentido. La clave, al final del día, es saber exactamente qué estamos midiendo y por qué.